Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Me llama mucho la atención la manera en cómo Dios siempre ha hecho las cosas. Muchos dirían que Dios tiene un sentido del humor muy particular para desarrollar ciertos asuntos. Su especialidad es convertir lo desechado en algo de gran valor. Dios es el artesano, el artista que de lo inviable hace una obra de arte. Utilizó en alguna ocasión a un joven con una piedra en mano para derribar un gigante, también a un jovencito con unos pocos panes y peces para luego alimentar a una multitud de miles de personas. Usando a personas también con antecedentes nada inspiradores para poder convertirlos luego en grandes misioneros en la obra de Dios. Y es que la Biblia es un registro de hombres imperfectos, pero también un registro de hombres, algunos acomplejados, que siguieron la voz de Dios a pesar de, que siguieron el mandato divino y llegaron a convertirse en personas que marcaron la diferencia y dejaron una huella en la historia. Dios usando lo inusual para demostrar su grandeza. Pero la Biblia no es solamente la historia de hombres, sino la historia de mujeres interesantes, de grandes mujeres. Y es que hubo momentos donde la Biblia pareciera que el desarrollo de su narrativa cambiara de dirección inesperadamente y se detiene para que observemos, consideremos, reflexionemos y consideremos algunas mujeres que aparecen en la Biblia. Y hoy iniciamos una serie enfocada en ciertas mujeres de la Biblia y quisiera detenerme en una de ellas, en una mujer poco usual, de dudosa reputación, pero con un acto que ella hizo, o algunos actos, fue llamada una mujer de gran fe. Y quiero comenzar con esta mujer que tiene por nombre Rahab, conocida en los bajos fondos como Rahab la prostituta. Y en su historia aprendemos muchas cosas y la encontramos en el libro de Josué capítulo 2. Y quiero invitarte a que puedas acompañarme a situarnos en ese texto de la Biblia y aprender cosas interesantes que esta mujer llamada Rahab nos puede enseñar. Pero para colocarnos en contexto, quiero recordarte que la semana pasada dimos una enseñanza enfocada en la vida de un hombre llamado Josué. Prácticamente la vida de Josué trató de una vida de conquista y de seguir todo lo que Dios le diga que él debía hacer. Y en esta historia del libro de Josué es el libro donde vemos el cumplimiento de la promesa de Dios con su pueblo Israel de llevarlos a la tierra prometida. Pero también es un libro que habla de conquistas, habla de victorias y de grandes aprendizajes acerca de un hombre llamado Josué. Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de este libro que trata de los inicios de lo que fue la conquista de muchas ciudades. En este capítulo 2 encontramos que la primera ciudad que fue conquistada fue una ciudad llamada Jericó, la ciudad de las grandes murallas, la ciudad también conocida como la ciudad de las palmeras. Se dice que Jericó era un sitio privilegiado, un sitio próspero, abundante, conocido también, como te dije, una gran ciudad. Y quiero invitarte a que puedas acompañar a Josué capítulo 2, versículo 1 al 3. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Lo primero que encontramos en esta historia es a 2 hombres que habían sido enviados para una misión riesgosa, una misión bastante peligrosa. Su misión era explorar y conocer todo el territorio de Jericó y sus alrededores.
era conocer cuáles eran sus defensas y también los puntos débiles o vulnerables en ella. Lo segundo que podemos ver en este breve espacio de lo que hemos leído es que estos hombres se hospedaron en casa de una mujer llamada Rahab. Esta casa de esta mujer estaba construida, muchos dicen, muchas versiones, que estaba construida sobre la muralla de Jericó y otros dicen que estaba justo al lado de las murallas. Pero la mayoría de las versiones apuntan que estaba construida sobre las murallas de Jericó. Quiero decirte esto como un detalle que tomaremos en cuenta más adelante. Esa casa, la casa de esta mujer llamada Rahab, era una casa que, por decirlo así, era un lugar estratégico para los espías. Lo primero era que estaba al borde del muro. Cualquier cosa podían identificar, saber y conocer cómo se manejaban las cosas en esa ciudad. Pero si había algún problema, algún peligro, ellos podían huir rápidamente. Otra cosa interesante es que esta casa donde está ubicada, para los habitantes de Jericó, posiblemente estos espacios, esos lugares, eran lugares marginados, ya que no estaban en el centro de la ciudad. Y en caso de ataque, era la primera en caer. Lo tercero que podemos ver acá es que esta mujer llamada Rahab era una ramera, una prostituta. Se dice que la prostitución, por así decirlo, era el oficio o la profesión más antigua dentro del mundo antiguo. Valga la redundancia. Mucha de la prostitución estaba relacionada al culto religioso, a la adoración a dioses paganos y actividades religiosas donde estaba muy vinculado este tema de la prostitución. De manera que toda persona de aquellos tiempos, el tema de la prostitución había una relación con actos religiosos de adoración. Quiero que tomes esto muy en cuenta. Y era probable que este oficio de Rahab, la prostituta, en cierto sentido o hasta cierto grado, pudiera considerarse algo aceptado o hasta respetable en aquella ocasión, en aquel contexto, para aquella cultura. Y esto nos enseña que aunque nuestra cultura hoy nos diga algo o nos quiera mostrar algún acto, oficio o creencia que sea culturalmente adecuado o aceptado, esto no significa que a los ojos de Dios sea aceptado. Y es lo que vemos hoy día. Cómo se intenta normalizar ciertas prácticas que, si lo vemos y lo evaluamos a la luz de la Biblia, son prácticas que son pecaminosas. Pero esto es un detalle que quiero solamente comentarte y dejarlo allí. Ahora, Rahab, esta mujer, esta prostituta, tenía dos cosas en contra. Como dirían algunos, tenía cosas que jugaban en su contra. Lo primero era su oficio como prostituta. Debemos entender que en este tiempo ya Dios había tomado al pueblo de Israel, estaba de alguna forma educando a una nación que por muchos años habían sido esclavos y los estaba educando para que se convirtieran en una nación potencia, en una nación santa y apartada que viviera de manera distinta a las demás naciones. Dios estaba haciendo de Israel una nación santa y diferente que marcara la diferencia. Este es otro detalle importante a tomar en cuenta. Esto significa que cuando Dios está formando esta nación, por ejemplo, si tú revisas en el libro de Levítico, el capítulo 18, por ejemplo, algunos capítulos, verás lo que Dios demandaba del pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios quería de su pueblo es que ellos caminaran de manera justa y diferente a los demás pueblos. Y quiero mencionarte solamente un texto, Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, donde Dios dice al pueblo de Israel: entre las hijas de Israel no deben haber rameras, prostitutas. Entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. ¿Esto qué significa? Que Rahab y su condición de prostituta era una condición de peligro, una condición de preocupación y desfavorable a los ojos de Dios. Pero no solamente esta mujer tenía esta dificultad, sino tenía una doble dificultad, y es que ella era parte de un pueblo condenado.
Muchas personas se preguntan por qué sucedieron tantas cosas en el tiempo de la conquista con estos pueblos. Y la Biblia nos enseña que todo lo que sucedió desde el libro de Josué en adelante, todas las conquistas, esto era simplemente un juicio de Dios para un pueblo desobediente, apartado y que no reconocía al Dios verdadero. Y quiero leerte solamente un texto de Levítico capítulo 18, versículo 3 que dice, esto lo dice Dios a su pueblo, no se comporten como la gente de Egipto, de donde venían, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, es decir, la tierra que ellos iban a poseer, la tierra prometida, la tierra que ellos en Josué empezarían a conquistar. Dios dice, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Levítico 18:3. Pero, ¿qué cosas habían en estos pueblos que a Dios le desagradaba? Te voy a mencionar algunas nada más. Adoraban a dioses falsos, sacrificaban personas y muchas veces sacrificaban a sus hijos quemándolos a un dios llamado Moloch. Y había todo tipo de perversiones sexuales. ¿Quieres saber cuáles eran y cuáles son aquellas cosas que Dios señaló muy claramente? Te invito a leer el Levítico capítulo 18. Es decir, Jericó y todas estas ciudades estarían enfrentando un juicio de parte de Dios. Toma eso en cuenta. Ahora, ¿cómo habrá sido para Rahab vivir en aquellas ciudades condenadas? Solo podemos imaginar que para ella debe haber sido algo bastante difícil saber que ahora el Dios que había vencido a Egipto era el Dios que iba a conquistar su ciudad. Ella conocía la victoria que había sucedido en Egipto décadas atrás. Ella sabía lo que había sucedido en el Mar Rojo cuando Dios dividió las aguas. Y ella también sabía, y todo el pueblo de Jericó, de todas las victorias que Israel había tenido en el desierto. Pero la Biblia enseña que ella, en vez de delatar a estos dos espías cuando los recibe en su casa, ella lo que hizo fue ayudarlos, apoyarlos y convertirse más bien en un agente de apoyo para estos espías. Y la Biblia enseña que lo que Rahab hizo fue considerado como un acto de fe, considerado como un acto aprobado a los ojos de Dios. Y es aquí donde quiero detenerme ahora. Quiero hablar acerca de la fe de esta mujer llamada Rahab, una mujer, como te dije en un principio, de dudosa reputación, pero que se caracterizó, número uno, por tener una fe auténtica. Sí, esta mujer tenía una fe auténtica y verdadera. Una fe auténtica no significa que seas perfecto o que no falles o no peques o que tengas una super fe. Fe auténtica es reconocer quién eres tú humildemente y reconocer quién es Dios. Fe auténtica es confiar en Dios totalmente y no en tus propias obras o en tus credenciales personales. Fe auténtica es responder adecuadamente al llamado de Dios. Yo en lo personal siempre he definido la palabra fe con 3 elementos: creer, confiar y actuar. Observemos por un momento una de las grandes declaraciones de esta prostituta llamada Rahab al reconocer a Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 2 que estamos estudiando, pero vamos a irnos al versículo 9, 10 y 11. Leemos. Ella dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos del oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Luego Rahab dice, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Luego dice, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto me enseña, y nos enseña a nosotros hoy,
que hay situaciones que nosotros podemos vivir, podemos estar viviendo o que viviremos que nos pueden llamar a la reflexión, como sucedió con Rahab. Situaciones que nos pueden colocar la mirada en Dios, la mirada en Él y ponernos a cuenta con Él. Esto nos enseña también que sin importar la condición que nosotros tengamos hoy o en la condición en que estemos, siempre hay una oportunidad para apelar a la misericordia y cambiar nuestro destino, como le sucedió a esta mujer llamada Rahab. Pero quiero hacer una aplicación acá en esta ocasión. Permíteme hacer esta aplicación. Hoy día, muchas personas pueden sentirse, por así decirlo, como Rahab, atrapadas por un estilo de vida que ha robado su dignidad. Sienten que son invisibles, que no valen nada. ¿Cuántas personas hoy día pueden ser esclavos del placer, de la deshonestidad, de hábitos dañinos? Otros también son esclavos del engaño, de la usura, de prácticas inadecuadas o de delincuencia organizada. Se resisten a abandonarlo por aquellos beneficios temporales que posiblemente esto le provee o por la seguridad que estas cosas les dan. ¿Cuántos son esclavos hoy día del rencor, del dolor, de la amargura o de la culpa? ¿Cuántos son esclavos de las apariencias, manteniendo una vida que crea falsas expectativas o falsa satisfacción, pero que lamentablemente no saben qué otro tipo de vida vivir? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la historia de aquella mujer a la cual se acercó a Jesús en una ocasión y lloró a sus pies y derramó un perfume muy costoso a sus pies? Donde un hombre que estaba cerca de Jesús, que era un fariseo, miró la situación y juzgó. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús dijo: esta mujer, sus pecados le han sido perdonados porque amó mucho. Y luego dice: porque quien poco se le perdona, poco ama. Son historias que veo mucha relación. Y pienso que la historia de Rahab, al igual que la historia de muchos hombres y de muchas mujeres que se acercan a Dios arrepentidos, es la historia del cristianismo. Es la historia de cada uno de nosotros que hemos reconocido en algún momento nuestro fracaso espiritual, nuestras grietas existenciales y pusimos nuestra mirada en Dios, pusimos nuestra mirada en Jesús, en su gracia y misericordia, ya que la fe auténtica brinda esperanza. Lo segundo que quiero compartirte ahora es que la fe de esta mujer no solamente era una fe auténtica, sino una fe práctica. Una fe tan práctica que el escritor Santiago en su carta dice lo siguiente en su capítulo 2, versículo 25. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escogió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Cuando Santiago escribe estas palabras, él lo hace pensando en los lectores de aquel tiempo, ya que él quería enseñar que la verdadera fe no es estática, sino dinámica, es práctica. Es como un árbol frutal, que lo lógico es que produzca frutos. Si no sucede, entonces eso no es fe, es falacia religiosa. Santiago declara: la fe sin obra es muerta. Y es que un cristianismo sin este tipo de fe es un cristianismo invisible e improductivo. Pero ¿qué fue lo que hizo Rahab? Si lo podemos de repente enumerar, que le fue contado por justicia. Recibió, número 1, a los espías y los hospedó en su casa. Número 2, los escondió del rey. ¿Qué hizo ella? Prácticamente traición a su nación. Número 3, los ayudó a escapar. Número 4, se hizo parte del servicio secreto de inteligencia del pueblo de Israel. Y número 5, que es lo más importante, ella contribuyó a los planes de Dios para su pueblo. Pero hay algo interesante en esta historia, y es que luego de ella brindar esta ayuda hospitalaria, ella apela a un recurso que es un recurso que todo cristiano conoce, es a la misericordia de Dios. Ella es una petición interesante que apela a la gracia de Dios. Josué capítulo 2, versículo 2 y 13, ella dice, se lo dice a los espías: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada,
salvarán mi vida y también la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas y sus familiares. Esta mujer, como dirían muchos acá, no se le iban a comer las hormiguitas. Fue una mujer que con audacia, con buena intuición, apeló a la misericordia y a la gracia de Dios. Fue lo suficientemente humilde para reconocer al Dios de los hebreos y clamar por ella, pero no solamente por ella, sino por toda su familia. Fue una fe práctica y creo que nosotros como cristianos hoy tenemos que aprender a imitar este tipo de fe. Que nuestra creencia en Dios tenga evidencias, produzca fruto, nos lleve a la práctica, porque el cristianismo sin acción no es cristianismo. Y como una vez leí, el verbo preferido de Jesús es el verbo hacer, porque la bendición está cuando tú pones en práctica tu fe. Lo tercero que podemos encontrar en la historia de esta mujer, y es que su fe fue auténtica, fue práctica, pero que rindió grandes frutos. La Biblia comenta, o la historia nos dice en el capítulo 6, que cuando ya habla de la conquista en sí de Jericó, que cuando Dios derriba los muros de esta gran ciudad, hay algo en la historia que muchas personas no toman en cuenta, o quizás no se percata, y es que me atrevo a decir que hubo una parte de aquellas murallas de toda Jericó que no cayó. ¿Sabes cuál es? La parte de las murallas que sostenían la casa de esta mujer llamada Rahab. Esto nos lo dice el versículo 15 del capítulo 2, que la casa de esta mujer estaba construida sobre las murallas. Y esto significa que Dios preservó su hogar, su casa, y a toda su familia que estaban en su casa, porque esa era la garantía que los espías le habían pedido a ella. Tienen que permanecer en su casa mientras inicia la conquista para poder preservar y garantizar sus vidas. Esa era la condición que le habían dado a los espías. Pero vámonos al capítulo 6, versículo 25, donde la Biblia nos dice: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, presta atención a esta parte, Rahab y su familia viven con el pueblo de Dios. Y es que la fe de esta mujer rindió grandes frutos. Preservó sus posesiones, preservó sus vidas, preservó la vida de sus familias, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de toda su familia. ¿Cuál fue la razón? Su fe en el Dios de Israel. Su fe en la promesa de estos hombres que resguardarían y garantizarían su vida y la de los suyos. Y esto me hace recordar algo que la Biblia nos enseña y que tal vez tú conoces. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nos habla de la fe y del producto de la fe. Te lo voy a leer. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué quiero decirte con esto? Y es que la fe, cuando es auténtica y práctica, produce grandes frutos. Y esto nos lo dice Hebreos, que Dios premia, que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y es que la fe en Dios, quiero decirte esto y quiero que lo puedas recordar, la fe de Dios, o mejor dicho, la fe en Dios no es vana. Es tan inspiradora la fe de esta mujer llamada Rahab, que el escritor de Hebreos la menciona en el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 data de los hombres de la fe. El pastor Elías le llama el hall de la fama de los hombres de Dios. Hombres que tuvieron una fe tan asombrosa, tan admirable, que fueron recordados y fueron un ejemplo para nosotros hoy, para tener e imitar este tipo de fe, imitar sus pisadas. Y no les llama la atención que cuando se habla de los héroes de la fe, dentro de este hall de la fama, Rahab aparece como uno de esos elementos de fe que nosotros hoy deberíamos imitar. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 31, donde dice el escritor de Hebreos: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad, que se negaron a obedecer a Dios. Fíjense esto,
se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Qué te parece eso? La fe trae grandes frutos, trae grandes recompensas y trae bendición, no solamente para ti, sino también para los tuyos. Y es que la Biblia enseña que la bendición de Dios puede alcanzar también a tus familias si tú crees y si tú sirves y vives para Él. Y lo último que quiero decirte acerca de la fe de esta mujer llamada Rahab es que la fe de Rahab también fue una fe interesante, porque fue una fe transformadora. Algo que todo cristiano debe saber, y es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Si tú te encuentras una verdad en la Biblia, y esta verdad pareciera que fuera contraria o contraria a otra verdad bíblica, posiblemente no estamos leyendo bien, no estamos comprendiendo o no vemos el panorama o el cuadro completo. Con respecto a este punto de que la fe transforma vidas, yo lo he escuchado y me lo han comentado muchas personas, es algo muy común lamentablemente, que hay personas que tienden a juzgar hoy a una persona que se convierte en un creyente, en un cristiano que decide colocar su vida y caminar con Dios, ¿me entiendes? Tienden a juzgar a estas personas, sobre todo si esta persona tiene un pasado cuestionable, un pasado vergonzoso o un pasado nada agradable y dudan de su fe. Dicen posiblemente, no creo en esta persona. Ahora es cristiano, eres creyente, pero y lo que él hizo antes. Las personas tienden a juzgar. Y en un sentido es válido que las personas tiendan a juzgar el pasado, porque tengo que decir con honestidad, hay personas que se disfrazan de creyentes, se disfrazan de religión y tratan de ocultarse bajo lo que es la imagen de la fe, pero no han cambiado. Pero también tengo que decirte que hay personas que verdaderamente son transformadas por Dios porque por la fe abrazaron el Evangelio y este Evangelio transforma sus vidas. Porque si el Evangelio no transforma vidas, ¿qué estamos predicando? Porque el Evangelio tiene el poder no solamente de salvarnos espiritualmente y brindarnos una eternidad con Dios, sino que en el tiempo presente tiene el poder de transformar nuestras vidas. ¿De qué trata el Evangelio? Trata de Dios salvándonos por medio de Jesucristo. Pero también trata de Jesús transformándonos por medio del Espíritu. Pero también habla del Espíritu de Dios guiando ahora nuestras vidas, dándonos dirección para llegar al puerto seguro y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. De eso se trata la vida, de eso se trata la vida cristiana. Y la historia de Rahab nos enseña que la verdadera fe, si es auténtica, si es práctica y si trae frutos, tiene el poder de transformar todo lo que es tu vida. El Evangelio, tenemos que decirlo, tenemos que predicarlo y tenemos que vivirlo, que el Evangelio transforma vidas. Y la vida de esta mujer llamada Rahab es un testimonio vivo e histórico de que esto que estoy diciendo es real. Versículo 25 del capítulo 6 de Josué nos dice: y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que luego de la conquista de Israel a Jericó, Rahab y toda su familia se convirtieron en un sentido seguidores de Dios, israelitas, prosélitos. Adoptaron las creencias, las convicciones, las prácticas y la cultura judía como parte de su vida. Te lo voy a enumerar. ¿Qué hizo Rahab luego de esto? Lógicamente abrazó la fe del pueblo de Dios. Adoptó como suyo el estilo de vida israelita. También abandonó todas sus costumbres paganas y su oficio de prostituta. Es lo lógico que sucedió allí. Y su vida fue distinta. No solo la de ella, sino la de toda su familia por la fe. Esto me dice que el poder de Dios por medio del Evangelio de Jesús tiene el poder de transformar todo a su paso, aún familias fracturadas. Quiero darte también otro dato interesante de la vida de Rahab. Y es que cuando tú revisas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el primer libro llamado Mateo, te vas a dar cuenta que los primeros versículos del capítulo 1 se enfoca en hablar de la genealogía que nos lleva a Jesucristo, quienes fueron sus antepasados, y te vas a sorprender que en uno de los versículos, si no me equivoco es el 5
o es el 6, nos dice que Rahab, la prostituta que aparece en el libro de Josué, vino a ser parte de la genealogía de Jesús. ¿No te parece interesante esto? Una mujer que con un pasado gris terminó siendo parte de la genealogía del Mesías prometido. Esa fue Rahab, que con su fe hoy sigue siendo recordada. La historia de Rahab es una gran historia, una historia de gracia y redención. Quiero dejarte 5 conclusiones que quiero presentarte hoy. Primera conclusión de esta enseñanza: no hay razones para no buscar de Dios. Todo pecado Dios puede perdonar si tú te acercas por la fe, arrepentido de corazón. Número 2. La gracia de Dios tiene el poder de alcanzar a todos y esa gracia sigue disponible en estos tiempos. Jesús es la muestra de gracia de Dios para tu vida, porque Él murió en una cruz para salvarnos a todos nosotros. ¿Y qué quiere Dios? Fe en Él, que confiemos y abracemos a Jesús por la fe. Tercera cosa, la fe tiene el potencial de transformar tu vida, pero también de beneficiar a toda tu familia. En algún sentido va a suceder. Número 4. Es posible darle un giro radical al curso de nuestra vida, ya que nuestro pasado no va a determinar nuestro futuro. Eso lo va a determinar la decisión que tú tomes hoy a lo largo de la vida. Número 5. El Evangelio tiene el poder de transformar personas. Tiene el poder de transformar todo y cambiar de un pasado oscuro a un pasado de la más alta resolución. Y lo último que quiero decirte es que con Dios a nuestro lado siempre será posible cambiar nuestra estrella. La vida de Rahab nos dice eso. Mi mensaje hoy es para decirte que Dios desea de nosotros una fe como la de esta mujer llamada Rahab. Que Dios nos ayude hoy a poder vivir el Evangelio, a poder creer en Jesús, a poder creer en Dios y abrazarlo a Él por una fe tan asombrosa como la de esta mujer llamada Rahab. Y quiero invitarte hoy a que así como Rahab reconoció a Dios, tú puedas reconocer a Jesús hoy. ¿De qué manera? Reconociendo que eres un pecador, pero también reconociendo que Dios tiene el poder de cambiar y salvar tu vida. Quiero invitarte a que hagas conmigo una oración donde le pidas a Dios que entre a tu vida y te transforme. Dile allí donde estás: querido Dios, reconozco que soy un pecador. Quiero pedirte en este momento que me perdones, que me hagas una nueva persona y me salves. Quiero convertirme hoy en tu Hijo. Sálvame, transfórmame y cambia mi destino. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios y nos gustaría muchísimo que puedas ponerte en contacto con nosotros. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo este mensaje y deseo que Dios bendiga tu vida en esta nueva etapa. Un abrazo, feliz día.